Clima. Berlín tiene un clima oceánico. La parte oriental de la ciudad tiene una ligera influencia de un clima continental húmedo, especialmente en la isoterma de 0 grados Celsius. Siendo uno de los cambios la precipitación anual según las masas de aire y la mayor abundancia durante un periodo del año. Este tipo de clima presenta temperaturas de verano moderadas pero a veces calurosas e inviernos fríos pero no rigurosos la mayor parte del tiempo. Debido a sus zonas climáticas de transición, las heladas son comunes en invierno y hay diferencias de temperatura más grandes entre las estaciones que las típicas de muchos climas oceánicos. Además, Berlín se clasifica como un clima continental templado según el esquema climático de Trewarta, así como los suburbios de Nueva York, aunque el sistema de Köppen los clasifica en diferentes tipos. Los veranos son cálidos y, a veces, húmedos con temperaturas medias altas de 22 a 25 grados Celsius y mínimas de 12 a 14 grados Celsius. Los inviernos son frescos con temperaturas medias altas de 3 grados Celsius y mínimas de -2 a 0 grados Celsius. La primavera y el otoño son generalmente de fríos a templados. El área urbanizada de Berlín crea un microclima, con el calor almacenado por los edificios y el pavimento de la ciudad. Las temperaturas pueden ser 4 grados Celsius más altas en la ciudad que en las áreas circundantes. La precipitación anual es de 570 milímetros con lluvias moderadas durante todo el año. Las nevadas ocurren principalmente de diciembre a marzo. El mes más caluroso en Berlín fue julio de 1834, con una temperatura media de 23,0 grados centígrados y el más frío fue enero de 1709, con una temperatura media de -13,2 grados centígrados. El mes más húmedo registrado fue julio de 1907, con 230 milímetros de lluvia, mientras que los más secos fueron octubre de 1866, noviembre de 1902, octubre de 1908 y septiembre de 1928, todos con 1 milímetro de lluvia. Religión. Más del 60% de los residentes de Berlín no tienen ninguna afiliación religiosa, por esta razón Berlín es en ocasiones llamada la capital europea del ateísmo. Dentro del 40% de la población restante que sí se declara religiosa, la religión predominante es el protestantismo, seguido del catolicismo, el islam y otros grupos cristianos. Los grupos cristianos que no son ni protestantes ni católicos se identifican en su mayoría con la Iglesia Ortodoxa por la procedencia del este de Europa de ese segmento de población. Existe una importante comunidad musulmana que representa más del 8% de la población y que cuenta con 76 mezquitas para el culto. Existen 12.000 judíos registrados, de los que aproximadamente el 80% proceden de antiguas repúblicas de la extinta Unión Soviética. Poseen varias sinagogas, incluida la más grande de las existentes en Alemania. Sin embargo, por número y por razones históricas, son los protestantes los que representan la mayor parte de la actividad religiosa de la ciudad y poseen las iglesias y lugares de culto más representativos. Un ejemplo de ello es la Catedral de Berlín, perteneciente a la Iglesia Evangélica en Alemania, la mayor organización protestante de Alemania y también de Berlín a través de su filial en la ciudad. La Iglesia Evangélica de Berlín-Brandenburg Silesia Alta Lusacia. Demografía. Una décima parte de la población de Berlín la conforman ciudadanos de otros países. Muchos de estos inmigrantes llegaron como trabajadores temporales, aunque finalmente se radicaron en la ciudad. El grupo más importante de estos trabajadores es el de los turcos, seguidos por los italianos, polacos, rusos y otros subgrupos procedentes de los estados de la ex Yugoslavia y varias naciones de África y Asia. La población de Berlín ha crecido rápidamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando había caído a solamente 2.300.000. Hoy en día Berlín consta de 3.400.000 habitantes. Los factores que contribuyeron al crecimiento de la población incluían la vuelta de los residentes evacuados durante la guerra, un flujo de alemanes del este a Berlín oeste y un gran número de gente que vino como inmigrante. Entre 1957 y 1990, los jóvenes de la República Federal de Alemania tuvieron la oportunidad de escapar del servicio militar si vivían en Berlín Occidental. Desde la reunificación alemana, centenares de miles de recién llegados han arribado a la ciudad. Aproximadamente el 60% de la población de Berlín no profesa una religión. A la Iglesia Evangélica pertenecen cerca de 19,8% de la población, a la Iglesia Católica un 9,4% y a otras confesiones cristianas un 3%. Otras religiones son practicadas por pequeños segmentos de la población, principalmente el Islam, con un 8,8%. Economía. En 2021 el PIB de Berlín alcanzaba 163.000 millones de euros, o 44.000 euros por habitante. De los sectores económicos de la ciudad, el más importante es el terciario o sector servicios, que representa ya un 84% de la economía de la ciudad. De las 40 empresas que conforman el índice alemán DAX, Siemens Agosto, Zalando y Ellofresh tienen su sede en Berlín. Entre los 20 mayores patronos en Berlín están la empresa ferroviaria Deutsche Bahn, la empresa del famoso hospital universitario Charité, la empresa local de transporte público BVG, Deutsche Telekom y Mercedes-Benz Group.
En 2019 la tasa de desempleo era del 7,9%, superior al promedio alemán. Historia. La evidencia más temprana de asentamientos en el área del Berlín actual son los cimientos de una casa que datan de 1174, encontrados en excavaciones en Berlín-Mitte, y una viga de madera que data aproximadamente de 1192. Los primeros registros escritos de ciudades en el área de la actual Berlín datan de finales del siglo VI. Spandau se menciona por primera vez en 1197 y Köpenick en 1209, aunque estas áreas no se unieron a Berlín hasta 1920. La parte central de Berlín se remonta a dos ciudades. Köln se menciona por primera vez en un documento de 1237, y en un documento de 1244 se hace referencia a Berlín, al otro lado del Spree en lo que ahora se llama Nikolaiviertel. La fecha tradicional de fundación es 1237. Con el tiempo, las dos ciudades formaron estrechos lazos económicos y sociales, y se beneficiaron del derecho básico en las rutas comerciales del este que iban desde Brujas a Novgorod. En 1307, formaron una alianza con una política exterior común. La ciudad entró en la historia en 1415, cuando fue elegida capital del margraviato de Brandeburgo, entonces uno de los muchos estados del mosaico que componía el Sacro Imperio Romano Germánico. En 1759, Prusia Oriental estaba en poder de los rusos que habían tomado Berlín en el marco de la Guerra de los 7 Años. Rusia se retiró en 1762 debido a que, a la muerte de la emperatriz, su sucesor, Pedro III, que admiraba a Federico el Grande de Prusia, firmó un tratado de paz. Por ser Brandeburgo parte del Reino de Prusia, Berlín se convirtió en capital del Imperio Alemán cuando Prusia logró la unificación de Alemania, tras derrotar primero a Austria en la Guerra de las 7 Semanas y luego acabar con el Segundo Imperio francés al vencer a su ejército en la Guerra franco-prusiana. Desde entonces experimentó un considerable aumento demográfico, pasando de 824.484 habitantes en 1871 a 1.888.313 en 1900 y a 4.024.165 en 1925. La ciudad se convirtió en un referente cultural, arquitectónico y centro financiero a nivel mundial. Capital de la Alemania nazi, Berlín alcanzó en 1939 su máximo demográfico con 4.338.756 habitantes. Adolf Hitler planificó obras urbanísticas de gran envergadura a cargo de Albert Speer y el renombramiento de esta como Germania, que no se llevaron a cabo debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual la mayor parte de la ciudad fue destruida por los bombardeos aéreos realizados por la Royal Air Force británica y la USAF estadounidense. A lo que se sumó la batalla de Berlín contra el ejército soviético. Como resultado de los bombardeos y batallas terrestres fallecieron miles de civiles. Tras la derrota del régimen nazi, Berlín fue dividida en 4 sectores bajo administración de los 4 aliados. En 1948, los 3 sectores occidentales, los que estaban bajo control respectivo de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, se reunifican en el marco de la República Federal de Alemania. A lo que la Unión Soviética replicó con el bloqueo de Berlín Oeste y la creación de la República Democrática Alemana en 1949, con capital en Berlín Este.